Hola crack, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Escuela de Cracks, iniciativa que parte de mi canal de YouTube Educando con Cerebro, donde cada martes exploro cómo descubrir y desbloquear nuestros talentos, de tal forma que podamos potenciarlos y crear nuestra propia marca personal. Yo soy Mónica Martínez, tu guía en todo este apasionante viaje por el mundo del talento. En este quinto episodio vengo a presentarte a Jesús Labrador, docente universitario en la Universidad Pontificia de Comillas. Antes de empezar, os animo a que me sigáis tanto en YouTube, en el podcast y en mi newsletter en educandoconcerebro.com, donde todos los jueves complemento la información de los vídeos de esa semana con recursos y materiales adicionales. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Mira, cuando empecé este podcast, quise reunir a personas que me transmitieran un poco su percepción acerca de lo que ellos consideraban por el talento y cómo creen que se podía detectar y potenciar. Me acuerdo cuando iba a la universidad como estudiante de psicología que tú fuiste uno de mis profesores en la asignatura de psicología aplicada a las organizaciones, psicología del trabajo se llamaba por entonces. Y precisamente este podcast se llama Escuela de Cracks porque para mí ser un crack es una persona que sabe cuáles son sus talentos y vive constantemente potenciándolos. Y para mí tú eres un gran ejemplo de eso. Entonces, para mí la verdad es que es un honor que hayas venido, ya no solo por la conexión emocional como profesor que fuiste de la carrera, sino porque de verdad creo que a partir de todos tus proyectos, tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad, has transmitido todo eso que quiero un poco comunicar al mundo. Entonces, para empezar, me gustaría que te presentases. ¿Quién eres? Bueno, has puesto las expectativas muy altas, ¿eh? Entonces, no sé yo. Mi nombre es Jesús Labrador y soy profesor. Esa es mi... hace poco bromeaba con colegas con los que estoy haciendo investigación diciendo que mi gran talento es rodearme de gente lista. Entonces, que no es mal talento, ¿eh? No. Me he dedicado siempre a la educación, a la enseñanza universitaria y obviamente también, digamos que eso trae consigo hacer investigación y trabajos que tienen que ver con cierta transferencia a la sociedad en cuanto a lo que hacemos, pero donde más me divierto y donde más me siento, no sé si desarrollando mis talentos, pero sí desarrollando aquello que más me gusta hacer es estando con los alumnos, es trabajando con ellos, sobre todo cuando el alumno conseguimos que abandone esa posición pasiva de quedarse detrás de la mesa y de no preguntar, no hacer, no poner en dificultades al profesor. Me gustan precisamente esos otros alumnos, los que piensan, los que están siempre intentando ver lo que se dice en el aula, cómo se aplica en la realidad y los que te preguntan y te cuestionan y te ponen en problemas. Muy bien. Durante todos estos años, en tu dilatada experiencia como profesor, imagino que te has reunido y has contactado con muchísimas personas, tanto que estaban en proceso a descubrir quiénes eran y cómo desarrollar todo aquello que tenían dentro, como estudiantes me refiero, y también habrás entrado en contacto con una infinidad de profesionales que su trabajo principal es detectar el talento en otros, ya sea humanos y demás. En todos estos años que has estado ejerciendo, ¿qué para ti, tú qué entiendes por el talento? Pues en eso yo soy muy clásico. A mí me gusta mucho el arte y me gusta mucho... Yo bromeo con mis alumnos diciendo que yo no quiero ser profesor de psicología, quiero ser profesor de historia del arte. Y la definición viene un poco de ahí, ¿no? Tener una capacidad que puedes ejercer y hacer que en tu profesión brille. Pues el talento psicomotriz y de visión espacial que tenía Miguel Ángel para meterse a pintar la Capilla Sixtina, pues es brutal. Pero tuvo que tener un encargo y tuvo que tener la oportunidad de ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, es esa conjunción de una capacidad que se tiene en un momento y en un entorno adecuado para
sacarla adelante y funcionar. Sí que es verdad que cuando hablamos de talento siempre hablamos de una capacidad singular, una capacidad que te hace ser un poco distinto, una capacidad que te pone en una situación distinta a los demás. En el mundo del trabajo, pues eso, son esos que tienen un plus de capacidad que les hace ser, pues, potenciales, bueno, pues lo que sea, no sé, gente muy creativa o gente que dirige muy bien o gente que estructura muy bien las ideas o gente que trata muy bien a los demás, que de eso a veces falta en el mundo de las organizaciones, pero tener una capacidad singular y la fortuna de tener un entorno donde desarrollarla. Me parece muy interesante cómo has hecho mención a que siempre haces la broma de que tú querrías ser profesor de Historia del Arte. Llegados a este punto, ¿podrías identificar cuál fue el primer talento o capacidad del que fuiste consciente? ¿De los míos? Sí. De pequeño todo el mundo decía que dibujaba bien. No he mejorado, pero de pequeño todo el mundo decía que dibujaba bien. Sí. No te sé decir. Probablemente en la adolescencia uno se da cuenta de que se le dan bien las relaciones interpersonales y que se mueve bien en el movimiento con los otros. Fíjate, de lo que sí que tengo conciencia muy clara es de cuando me di cuenta de que no tenía determinados tipos de talento. Y fue duro. Yo me acuerdo en el instituto, yo iba en un instituto muy peculiar, muy, bueno, es que tenía mucha renombre, mucha fama, y en el instituto había un equipo de alumnos que se juntaban con un profesor y que iban a olimpiadas matemáticas. A mí eso me fascinaba. Pero al segundo día que fui allí, me di cuenta de que todos los que estaban allí necesitaban 3 segundos para coger al vuelo una idea y yo necesitaba todo un proceso muy costoso de pensar y organizar. Es un poco como también más tarde, cuando tuve que ir a un coro y me di cuenta de que todo el mundo sabía qué es entonar, menos yo, que yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, es muy sencillo darte cuenta de lo que no posees cuando ves a alguien que lo posee y dices, Dios, me falta y no creo que pueda tenerlo nunca. Y lo otro, lo de ir dándote cuenta de tus talentos, yo creo, bueno, primero necesitas ese entorno que responda afirmativamente a ese talento, pero también creo que se necesita un poco más de tiempo, un poco más de desarrollo de tus capacidades y de ir probándote. Y que desafortunadamente muchas veces nuestro sistema educativo no permite. No crea ese espacio de ensayo de error, de prueba y de ir viendo cuáles son los talentos de la gente, ¿no? Imponemos una serie de talentos que son línea base para todos y no nos preocupamos de si alguien lo desarrolla o no. Muy interesante. Y has especificado un poco de que un poco este primer talento puede ser el dibujo. Vale, con la experiencia que tienes, ahora comparando, porque posteriormente comentaste, aquí lo siento, mientras estás hablando estoy tomando muchas notas, hablabas de que por una parte te hiciste consciente de todos esos talentos de los que careces o no eres tan bueno como los demás, pero también te diste cuenta de otros muchos como las habilidades interpersonales. Si comparas el Jesús de cuando eras pequeño y eras bueno en dibujo al Jesús que eres ahora, ¿qué tipo de talentos, qué tipo de fortalezas crees que has desarrollado? Pues no son fáciles, o no me parece fácil definirlas, ¿no? Yo creo que sí que tengo una capacidad para darme cuenta de eso que llaman teoría de la mente, darme cuenta de cómo está el otro, darme cuenta de por dónde van los demás. Probablemente la tenía ya cuando dibujaba bien. Y ese es un mundo que me llama y me fascina, ¿no? No sé cómo decirlo, el catalizador de equipos, el creador de buen clima interpersonal,
el que, bueno, dicho ya en términos más clínicos, ¿no? El que es capaz de traer al aquí y el ahora el contenido emocional que está por debajo y que no se manifiesta, sobre todo en los equipos de trabajo y en las formas de cuando trabajamos en común. Claro, obviamente ahí es necesaria experiencia, es necesario haber trabajado y haber estado en ese tipo de situaciones y en ese tipo de procesos. No, claro, como todo, se necesita un aprendizaje y se necesita un trabajo duro con ello, ¿no? Luego, yo creo que ahora soy más rápido para tomar decisiones y las tomo con más y afortunadamente por ahora, bueno, no han ido mal, no son malas decisiones las que tomo, ¿no? Me refiero en cosas pequeñas, ¿no? Pues cómo encarar un proyecto de investigación, cómo empezar a hacer un trabajo, cómo decidir un muestreo, cómo decidir un diseño. También vuelvo a decirte lo mismo, probablemente es que ya tengo muchos años y eso, digamos que te va dando. Cumplir años no es bueno, la alternativa es imposible, pero lo único bueno que tiene cumplir años es que, bueno, vas cogiendo trucos y vas siendo más rápido a la hora de trabajar. Estabas hablando acerca de cómo todos estos talentos naturales los has ido desarrollando a través del aprendizaje, de establecer procesos. Para ti, ¿qué diferencia hay entre talento, fortaleza y virtud? Pues obviamente va a depender mucho del contexto en el que se dice, ¿no? En principio, virtud siempre tiene una connotación más moral, más ética, pero a mí me gusta mucho cómo se habla de virtud en el arte de la guerra, cuando dice que una de las 5 características que tiene tener un buen general es la virtud. La virtud es entendida como la coherencia y consistencia del comportamiento del jefe, ¿no? Entonces eso también puede ser un talento si le sacamos de ese contexto ético-moral, ¿no? Y fortaleza tiene una connotación como más general, ¿no? Como más característica de personalidad que está ahí en bruto y que solo si se actualiza en un trabajo y en un proceso en el que da como resultado pues un objeto o un servicio, ya es talento. O sea, yo puedo tener una fortaleza de una inteligencia buenísima, por ejemplo, inteligencia matemática, pero si no estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, esa fortaleza no se desarrolla, no se convierte en un talento que te puede llevar a, pues eso, a hacer una demostración de un espacio vectorial de 10 dimensiones en cuatro folios. No sé si te he contestado, ¿no? No, pero te nota que eres profesor, desde luego. pero siempre que se dice una palabra de estas, yo creo que debe haber siempre una especie de pequeña definición, ¿no? Y se pueden usar las tres de manera son sinónimas si uno lo explica bien y si uno sabe por dónde explicarlo. Muy bien, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque, claro, ya he hecho varias entrevistas. Entonces, cuando las personas, no siempre hago las mismas preguntas, está claro, pero muchas veces las personas se guían por aquello que han oído o lo que creen que es una definición, pero en su cabeza no tienen la definición de lo que es. En este caso hablamos de talento, pero te podría hablar de otros muchos casos, ¿no? Muy bien. ¿Por qué crees que las personas tenemos este cacao mental acerca de no saber en lo que somos buenos, no sabemos la forma en la que nos podemos diferenciar del otro? Pues me temo que hay buena parte de la responsabilización digamos que es una consecuencia negativa de sistemas educativos como muy estandarizados y muy organizados.
no se pueden hacer de otra manera. También es verdad. Socialmente eso es... bueno, requeriría un muchísimo mayor esfuerzo. No solo estoy hablando de esfuerzo económico, sino de esfuerzo de tener un cuerpo profesional que se ocupe de este tipo de cosas. Pero claro, introducimos a vuestros hijos en sistemas muy, muy, muy estandarizados, una especie de industria de la educación en la que poco a poco se quiere normalizar el comportamiento y ahora hay clase de matemáticas y luego hay clase de lengua y luego hay clase, y por tanto hay que normalizar y hay que poner unas bases que obviamente eso hay que hacerlo, pero no se permite la divergencia, no se permite el que te salgas de un marco más o menos estricto, más o menos, cuanto menos capacidades hay, pues más estricto es este marco. Y por tanto, los niños, los sujetos, nos adaptamos a ese marco y nos quedamos ahí. Digamos que el sistema troquela y organiza bien el comportamiento de las personas. Hace muchísimos años, muchísimos años, estoy diciendo de los 70, un libro de Naciones Unidas que creo que el autor creo que se apellidaba Ford y que tiene un título tan bonito como Aprender a ser. Y una de sus frases a mí se me quedó grabada. Ojo con estos recuerdos que a lo mejor no es de ese libro. Pero bueno, la frase venía a decir, o la sentencia venía a decir que el sistema educativo, del único que podemos estar seguros es de que los sistemas educativos crean dos aprendizajes. La obediencia a la autoridad y la puntualidad. ¿Cierto? Pues, no sé, 12 años de instrucción para obediencia a la autoridad y puntualidad me parece que es lo mismo, me parece triste. Sí, esconde lo mismo, sí. Es triste. Pues ya en los 70 se decía. No, o sea, es que pensando precisamente en lo que estás diciendo, hablamos de las razones por las cuales nos llevan a no saber lo que queremos. Yo tengo una hermana, una de mis hermanas tiene 23 años y está en ese momento de acabo de terminar la carrera, ¿qué hago con mi vida? Me meto a un máster, hago un curso de especialización. Después de haber trabajado con tantas personas durante todos estos años, Jesús, ¿cuáles crees que son? Hablemos de capacidades, si quieres. ¿Cuáles crees que son las capacidades que pueden ayudar más a una persona en los tiempos actuales que nos han tocado vivir? Pues no sé si ayudar, pero sí diferenciar. La primera, probablemente el no tener miedo a meterse en líos. Me encanta esa. No tener miedo. Últimamente oigo a mis alumnos hablar de una especie de nuevo síndrome que llaman como fear of missing out, FOMO, Sí, es FOMO. tener miedo a perderse algo. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con eso. Es métete en líos y no tener miedo a experimentar y a probar. La mayor parte bueno, vivimos en un mundo muy privilegiado donde meterse en líos en Afganistán es poner en riesgo tu vida, pero meterse en líos en Plymouth o en Madrid, bueno, es tener una experiencia intelectual. O sea, bueno, pues tener ese tipo de experiencias, meterse porque solo teniendo experiencias, solo probándome, es la única manera que tengo de ver si ese es un buen talento mío o no, o si esa es una buena capacidad, y sobre todo si eso me apasiona o no, porque obviamente, muy probablemente nadie va a desarrollar un talento que no le apasione. O sea, a lo mejor yo soy buenísimo para detectar la resistencia a los materiales, pero a mí, la verdad, el hormigón no me solivella. Sí. Por tanto, no. Entonces, pero bueno, nunca lo he probado, eso es verdad, pero vamos, que hay que probarse, y me temo que últimamente también hemos acostumbrado a nuestros alumnos a ser muy cautos.
Ortega y Gasset hablaba de horror al error, ¿no? De que Ujú. hasta que no vea que tengo todo el espacio muy, 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 muy bien asegurado, no doy ningún paso. Pues eso va a hacer que siempre estés, pues eso, a medio gas y con muchas precauciones y con muchas... Tampoco quiero decir que haya que hacer locuras, ojo, ¿eh? Pero bueno, pues yo tengo muchos alumnos que lo único que hacen es ir a la universidad y su ocio. Bueno, menos mal que en el ocio algún lío se meterán, pero en fin, hay que meterse en líos, o sea, hay que acudir a algún evento, a algún curso, hay que meter la pata y decir, me apunté esto y era una mierda. Deben... Más riesgos con propósito. Claro, más riesgo, bueno, y hasta algunos sin propósito, pero más riesgos Sí. para probarte y para asumir que no era por ahí y vas a otro camino, no es tan grave, ¿no? Me da mucha envidia cuando veo, cuando acabéis la carrera, ¿no? Y alguno pues dice, ¡buah! Pues me voy a Inglaterra porque por aquí tengo techos de los que va a ser mueren y asumís ese riesgo. Otro antiguo alumno con el que yo me llevo muy bien, se acabó la carrera y se fue a dar una vuelta al mundo. Las pasó canutas y la verdad es que ahí puso en riesgo su vida. Tuvo que estar hospitalizado un montón de tiempo en Vietnam y tal. Pero se armó se armó se armó de sí mismo y de una forma de entender la vida mucho, mucho mejor. Bueno, pues seguir la vía del tren que está absolutamente ya predeterminada, pues haces una carrera, entras, pues yo qué sé, haces una oposición y ya eres un funcionario para toda la vida, pues bueno, puede ser, ojo, hay gente que le gusta eso y puede ser muy satisfactorio. Pero desarrollar talentos no creo que lo vaya a hacer. Es que es muy curioso porque por una parte es cierto y coincido contigo en que somos demasiado cautos, sobre todo lo veo en las generaciones más tirando a mi hermana, los que están tomando ahora mismo decisiones importantes en su vida. Es verdad que la cultura española o hispana es muy diferente a la anglosajona. Aquí yo tengo un niño de 2 años y medio ya, es un terremoto, y soy la única mamá que va detrás de él por los columpios para evitar que se mate. Pero en cambio me comparo con otras mamás y les da igual, porque los niños al fin y al cabo se caen y se acaban levantando, ¿no? Pero tengo todavía esa mentalidad de sobreprotección que me resulta muy difícil quitarme de encima. Y el abrigar lo demás y bueno, todas estas cosas que nos salen de forma natural, ¿no? Pero es muy curioso cómo, de alguna manera, sí que es cierto que nos pasamos de ser cautos y de no tomar riesgos en muchas circunstancias y situaciones, pero por otro lado lo tenemos más fácil que nunca por las redes sociales, la capacidad y la facilidad que tenemos para contactar con gente nueva, para retomar contactos del pasado, para meternos en nuevos proyectos y a la vez la falta de perseverancia en que queremos ver efectos y resultados ya, y si no dentro de 2 meses, cuando muchas de estas cosas requieren pues años hasta que... Tiempo, sí. Sí, pero claro, eso, ahí digamos que el responsable es toda esta maravillosa capacidad tecnológica que tenemos que nos ha hecho que nos adaptemos a que 3 segundos de espera ya son desesperantes. Ya Sí. no. Ayer pregunté en clase, antes de ayer, ¿cuándo fue la última vez que os aburristeis? Y todos me miraron como diciendo, de hecho uno dice, yo creo que en clase, es el único sitio donde me aburro. Pero tener la experiencia de estar ensimismado ahí, gastando tiempo, dándole vueltas a algo y sintiendo ese malestar de no estar estimulado por un TikTok o por un YouTube o por lo que fuere, se ha perdido. Se ha perdido porque obviamente Sí. la bomba, la capacidad que tenemos de trabajar con un montón y bueno, y esto está empezando, o sea que ya no sé lo que va a pasar luego.
Es Y esa probablemente sí que sea muy diferencial y marque muchas diferencias a aquellos que tengan cierta tolerancia a la frustración, porque es una capacidad que se está perdiendo muchísimo. sí, sí. ¿Para ti qué elementos clave tendría que tener una marca personal? Has dicho la capacidad de tolerancia a la frustración. ¿Alguna más? Pero como marca personal, cada uno tiene en contra la suya, ¿eh? Yo, Cierto. hago la broma de que cada uno tiene que encontrar cuáles son sus ingredientes y, sea el que sea, potenciarlo. O sea, que ahora hay ingredientes que son estupendísimos y otros que, bueno, pues que son aceite de palma. Pues, oye, si es aceite de palma, di que sea bueno. Las plantaciones de aceite de palma están generando muchos cambios en la realidad social de los países emergentes y construye tu discurso desde ahí. Yo creo que ahí la marca personal, sobre todo, debe ser personal y debe ser muy auténtica. Y para eso hay que hacer una mirada interior bastante exhaustiva y bastante... Luego ya formularlo en los 3, 4 ingredientes me parece más fácil, pero el problema es, venga, ¿qué es lo auténtico mío? Y cuáles son esa combinación de ingredientes. Los ingredientes son los mismos para todos, ¿eh? O sea, que no hay, pero la combinación de ingredientes es lo que nos hace peculiares y ahí es donde hay que encontrar cada uno el suyo. Llegados a este punto sí que me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que ahora mismo sí que, bueno, es algo que desde que yo que estaba en la carrera, la acabé hace 10 años ya, madre No, mía, ya se empezaba a hablar, me acuerdo cuando estaba en tercero de carrera, segundo de carrera, que se empezaba a hablar mucho de la marca personal. Evidentemente ya lleva un recorrido. Todos estos autores como Andrés, creo que era Pérez Ortega, bueno, todos estos autores que hablan mucho y promueven mucho la marca personal. ¿Tú crees como profesor universitario que precisamente trabaja y enseña todos estos temas, crees que estamos encaminándonos a un futuro en el cual las empresas estén llenos o plagados de marcas personales? Por ejemplo, Coca-Cola tenga no al director de recursos humanos, sino que tenga a Felipe Pérez, que tenga su propia marca personal dentro de Coca-Cola. No lo sé, no lo sé. Digamos que el modelo en el que yo he pensado hasta ahora es que la marca sea un paraguas suficientemente abierto como para permitir singularidades, todas las que sean necesarias, salvo las intolerables, las que cada marca Sí. piense que sean intolerables, ¿no? Pero ese juego entre lo que sería la marca o los intereses colectivos de la organización y la marca o los intereses particulares de cada uno, debe ser un juego de tolerancia mutua y de mutua confortabilidad. Porque de vez en cuando surge esto, ¿no? Pues el gran superdirectivo que crea su propia posición. Frank Iacocca, cuando estaba en la Ford, que era el súper. Pero son singularidades muy singulares, muy pocas a lo largo de la historia. Y es más, a mí me dan cierto recelo. O sea, la superestrella, pues, Elon Musk o cualquier otro, no me da igual. Es extremadamente peligroso para un individuo acceder a ese tipo de estatus tan privilegiado de ser el gran gurú de lo que sea, tener una marca tan visible que te hace ser pues un referente en las redes, un referente internacional y cosas por el estilo. A mí me genera prevención y mucho miedo, ¿no? Los griegos clásicos decían que a los poderosos los dioses les castigaban con una maldición que llamaban hibris, que es una especie de enfermedad de arrogancia. Dejas de escuchar porque ¿cómo me voy a tener yo que escuchar si soy tan bueno?
dejas de tener en cuenta opiniones de los otros y yo he logrado ser el súper extramillonario y tal. Prefiero marcas colectivas, prefiero ese juego. Además, juego que a veces se carga de tensión entre lo que es la individualidad y el grupo. Y en esa tensión, pues ni los grupos llegarán nunca a ser totalizantes y aplastadores de la identidad individual, ni los individuos deberán nunca ser Napoleones que ensangrentan toda Europa porque él lo vale. Y eso es muy peligroso. Sí, pues muy bien. Voy a dejar hasta aquí la entrevista porque no quiero que se alargue más, pero me está pareciendo súper interesante. Te aviso ya de que te volveré a llamar porque me ha encantado. Y como última pregunta, te querría pedir que me recomendases o que nos recomendases algún libro, alguna película, alguna actividad que te haya ayudado a ti personalmente a desarrollar tus talentos o tus capacidades. Ahora tengo una nueva asignatura que me lo estoy pasando muy bien y estoy sufriendo mucho a la vez porque por un lado es muy divertido y por otro lado es inabarcable. Se titula Imágenes del ser humano en el cine y la literatura. Todo y nada a la vez. Todo y todo, sí. ¿No? Y a los alumnos les pongo trocitos, ¿no? Y he vuelto a ver una peli que de repente me he dado cuenta que tiene... que es muy antigua, pero que está de plena actualidad. Y es una peli que cuesta verla porque es una peli diferente a las normales, no es una narración normal, que es 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Últimamente también estoy muy liado leyendo cosas sobre la transformación del ser humano, el poshumanismo y todo eso, ¿no? Y cuando he vuelto a ver la película para enseñarse a los alumnos, me doy cuenta de que, bueno, en la película se habla del nacimiento del ser humano, monolito que viene y nos da la capacidad de construir herramientas, y de cómo ese ser humano ya cuando está teniendo un nivel tan grande de herramientas que crea una inteligencia artificial, justo en el momento en el que estamos, ChatGPT está haciendo furor entre los alumnos y entre todo el mundo, y esta inteligencia artificial generativa, bueno, es abrumante las posibilidades que da. Justo cuando ya alcanza eso, pasa a posthumano, pasa a superhombre en términos nietzscheanos, ¿no? Bueno, pues viéndola otra vez dices, aquí está, es una película del 64 creo que es, aquí está una evolución interesante y está perfilado no solo esa evolución, sino un posible futuro. Y bueno, pues como me has pedido una película y hace poco he estado trabajando con ella, pues ahí la tienes. Además está en todas las plataformas y se puede ver con mucha facilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, que te vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Si te ha gustado este episodio, te animo a seguir el podcast Escuela de Cracks y accede a más contenido en mi canal de YouTube Educando con Cerebro y a la píldora de reflexión que envío todos los jueves a mis suscriptores en educandoconcerebro.com. Te espero en el próximo episodio.